Bueno, buenos días a todos. Yo soy el friki hoy en el día de hoy, porque ni vengo a hablaros de Scrum, ni vengo a hablaros de Agile, vengo a hablaros de felicidad. Y vengo a hablaros de felicidad en un ámbito que todos conocemos muy bien, que es el ámbito de las empresas, el ámbito de la felicidad organizacional. Y diréis, ¿qué es eso de felicidad organizacional? ¿No? Suena como muy happy flower, suena un poco... a mí me lo han dicho, dice, esto de felicidad organizacional, tío, se te está yendo la pelota. Me lo han dicho así de claro. Y puede ser que todavía se considere así. Yo hoy lo que quiero traeros es una visión más científica de lo que significa el tema de felicidad organizacional y el por qué las empresas hoy en día lo están no solamente implementando, sino que lo están considerando muy seriamente. Como todas estas cosas va muy despacio y es un tema de presupuestos y tienen que ver que efectivamente el ROI aumente si las personas dentro de las empresas y de las organizaciones son cada vez más felices. Pero como ya medimos, como ya traqueamos resultados, cada vez más tenemos más información de que esto efectivamente es así. Entonces las grandes empresas y las pequeñas empresas ya no pueden ser contrarias o ya no pueden ser insensibles ante esta situación y ante este hecho que es evidente, ¿no? Bueno, ¿cómo llego yo al tema de felicidad organizacional? De una forma un poco extraña, porque yo soy licenciado en empresariales, máster en auditoría, es verdad que también hago un máster en coaching, pero este lo hago hace 5 años, o sea que realmente mi formación es financiera, es licenciado en empresariales y finanzas. De hecho, trabajo en esta casa. Yo soy uno de los primeros que tienen móvil en esta casa y en toda España, porque llego a Airtel Móvil S.A., cuando Airtel todavía pues, está empezando a montar las redes y está empezando a montar todo lo que luego iba a ser Vodafone, ¿no? Entonces, bueno, pues como auditor externo en Deloitte, llegó como auditor interno a Vodafone, a Airtel Móvil. Pero, ¿qué pasa? La gente dice hay que salir de la zona de confort. Yo creo que en mi caso nunca he entrado en la zona de confort. Siempre he estado fuera de la zona de confort. No encontraba mi sitio. Iba buscando empresas, no me satisfacía ninguna, tenía que cambiar, tenía que saltar a otro tipo de empresas. Estando aquí en Vodafone me ofrecen irme como director financiero a una empresa inglesa que va a trabajar en exclusiva para Vodafone y lo acepto. Y tengo una carta para poder volver a Vodafone en cualquier momento y me la cargo, porque me voy con la competencia, porque me ponen unas... Siempre iba buscando como mucha ansiedad. Y además, pues eso, quizás con 20 y tantos años, desde un punto de vista profesional puedes decir que casi ya tienes un buen sueldo, buenas condiciones económicas, un buen coche, pero yo todas las mañanas me levantaba y no era feliz. Tenía la sensación esta de que no soy feliz, aquí pasa algo, porque es verdad que externamente tengo una vida que aparentemente parece que todo va bien, pero internamente tenía una sensación de fracaso y de infelicidad muy profunda, ¿no? Y entonces me pongo a indagar en mí y me pongo a investigar qué me está pasando, qué está ocurriendo en mi vida, ¿no? Y desde hace unos años me dedico a algo que no tiene nada que ver con lo que he venido haciendo toda mi vida profesional. Desde hace unos años soy profe, soy mentor y soy coach. Y de las tres casi a lo que más tiempo dedico es a profe, o sea que estoy metido en la universidad, en el ámbito universitario, en el ámbito académico. De hecho, la tesis la estoy haciendo sobre felicidad organizacional. Es algo que resuena mucho en mí. ¿Cómo llego al tema de la felicidad organizacional? Hace 6 años me pongo a colaborar, me pongo a trabajar para una empresa danesa y trabajando con los daneses encuentro un entorno totalmente seguro, un entorno feliz, un entorno en el que realmente veo que yo soy feliz y que puedo desarrollar todo mi potencial. Y entonces empiezo a indagar y les empiezo a preguntar, oye, ¿esto cómo lo hacéis? Dice, no, es muy sencillo, tenemos muy claro que los valores, que nos lo decía la gente de Cabify, los valores los tenemos alineados con el objetivo de la empresa, pero no solamente va de valores, va de muchas más cosas. Y entonces me empiezan a contar muchas de las cosas que hacen para ser realmente una empresa feliz. Fijaros, cuando yo llego a Economic, que es el nombre de la empresa, por cierto, es una empresa SaaS, de Software as a Service, yo competía con esos paquetitos que nos ha enseñado antes Javier, de SAGE, que me ha llamado la atención, es una mierda de
de producto entre nosotros, comparado con Economic, con un software de contabilidad en la nube, que es lo que desarrollamos nosotros, pues no tenía nada que ver. Pero fijaros, cuando yo llego a Economic, si hay alguien de Sage, perdonadme la broma, evidentemente Sage es un gran producto, pero bueno, yo tengo que defender este porque estuve involucrado en él. Hay gente de Sage aquí por lo que veo, ¿no? Bueno, cuando yo llego a Economic, nosotros tenemos 15.000 clientes. 6 años después, la empresa se ha vendido por primera vez en más de 1 millón, sería uno de esos unicornios, a un fondo de inversión en más de 1 millón de euros, y ya tenemos cerca de 200.000 clientes, ¿vale? Evidentemente, no solo, o no por mi trabajo, sino de todo el equipo, pero un equipo que empieza siendo muy pequeño y que acaba siendo muy grande, pero toda la gente que se integra en ese equipo se integra con esta filosofía de felicidad organizacional, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco mi camino. Hoy os voy a hablar también de la parte de como coach del método HOW, que es lo que estamos desarrollando, Happiness at Work, en qué consiste, para que veáis que intentamos poner ámbito académico y científico en algo que sí que se considera nuevamente como algo pues que, bueno, que suena muy esotérico, happy flower, todo este tipo de cosas, ¿no? A ver si al final de la charla de hoy he sido capaz de convenceros en esta dirección. Y como no solamente quiero mostraros mi perfil profesional, sino quiero hablaros, ya os he hablado un poquito más de mí, pero yo creo que es fundamental que nos desnudemos más, ¿no?, entre seres humanos, y entonces sí que os puedo decir que algunos rasgos que me caracterizan, como veis soy inconformista, eso me ha llevado a ir buscando mi camino en diferentes empresas hasta encontrar el sitio en el que considero que sí que puedo realmente ser más o estar más alineado con mi propósito en la vida, que creo que tiene que ver, como os decía, con la docencia. Soy luchador, el tema de la coherencia me gusta mucho, luego os explicaré por qué, porque yo creo que es una característica importante para la felicidad. Y fijaros, soy cada vez más feliz, pero me lo tengo que currar a diario, lo tengo que trabajar a diario. La felicidad no nos la regalan, la felicidad no es un estado en el que nosotros nos sentemos en ese estado de manera permanente. A la felicidad hay que ir llegando día a día y cada día intentar, desde que me levanto por la mañana, intentar hacer cosas que me pueden ir aproximando a ese estado, por lo menos es como lo veo. Y traigo una frase de uno de mis gurús, yo soy un friki también del baloncesto, me encanta, y Michael Jordan decía que quizás mi error ha sido hacer creer a todo el mundo que mi manera de jugar el baloncesto era un don divino y no fruto de trabajar en ello todos los días, ¿no? Entonces, evidentemente el tema de la felicidad no es una meta, no es un destino, sino que es el camino y se hace día a día, ¿no? Entonces, me gustaría, en este punto, que además os veo muy tranquilos, muy calladitos, os voy a pedir que hagamos una pequeña dinámica, ¿no? Saludar a la persona que tenéis al lado, si no la conocéis, y si la conocéis también, la volvéis a saludar, y le vais a preguntar, por favor, le vais a preguntar qué es para él o ella la felicidad. Y luego que esa persona os dé también la versión de qué es para él o ella la felicidad. Vamos a hacer esto durante un par de minutos y luego retomamos. ¿Vale? Gracias a todos. ¿Habéis conseguido sacar la felicidad de momentos puntuales? Es decir, que la felicidad evidentemente es el nacimiento de un hijo, es el casarme con mi pareja, para otros la felicidad es el momento en el que se divorcian, pero hemos conseguido sacarlo de momentos puntuales, es decir, ¿existe la posibilidad de mantener la felicidad en el tiempo? ¿Podemos ser felices todo el rato y a todas horas? Os voy a dar un dato. Se hizo un estudio en Estados Unidos y se llegó a la conclusión, en personas de más de 80 años, se llegó a la conclusión de que nos pasamos 23 años de nuestra vida durmiendo, nos pasamos 9 años de nuestra vida trabajando, 5 años de nuestra vida, y aquí ya empezamos a meternos en arenas movedizas, viendo la televisión. Sí, pero 5 años de nuestra vida, 2 años nos los pasamos hablando.
y 2 años escuchando. Ya sé lo que vais a decir, hay gente que estos parámetros los tienen invertidos y es 4-0 o 3-1, cosas así. Pero ahora viene lo curioso, solamente 110 días de relaciones sexuales, solamente 110 días y solamente 2 días, 48 horas de sensación de felicidad plena. En vidas de 80 años, 2 días, 48 horas de felicidad plena nos tienen que hacer plantearnos que realmente la felicidad es un estado al que debemos aspirar, pero que no es fácil llegar a él. ¿Habéis conseguido, tenía que ver con momentos puntuales la felicidad que os estabais contando los unos a los otros? Momentos más permanentes. El tema es cómo podemos hacer que la felicidad sea más permanente en el tiempo. Os voy a dar un poco mi visión, ¿no? Mi visión tiene mucho que ver, por eso está en negro, porque eso es una visión un poco más oscura, ¿no? Que hablando de felicidad es curioso, pero la sombra, como decía antes Javier también, la sombra siempre está ahí y la sombra forma parte de nuestra vida y la sombra es la parte que todavía no he iluminado. Entonces nosotros somos seres complejos y fijaroslo, me gusta esta frase porque dice, ¿vienes solo? Dice, no, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos, nos gusta andar en banda. Y esta es la realidad, nosotros somos muy complejos y el cerebro, y aquí se ha hablado de ello y os lo han contado, el cerebro siempre está programado para la supervivencia, para sobrevivir. Entonces siempre se va a centrar en todos aquellos aspectos que son negativos. Yo esta mañana me he olvidado del móvil en casa. ¿Por qué? Porque estaba con la tensión de la charla. Siempre he estado malo toda la semana. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque encima se me ha juntado con temas de tensión y de estrés en la escuela. O sea, el cerebro siempre va a estar buscando la oportunidad para entrar ahí y meternos un pensamiento que generalmente es de sesgo negativo. Entonces tenemos que estar muy alertas, tenemos que autoconocernos para saber que esto está ocurriendo y que esto está viniendo. La felicidad yo la defino un poco así, ¿no? Mirar de frente a mis demonios y permitir que nos acompañen, ¿no? Se ha venido estudiando pues en Oriente, desde la época de Confucio, en Occidente desde la época de los griegos, Aristóteles, y para ellos la felicidad estaba más basada en la virtud. Luego ha habido otras definiciones de felicidad que tienen más que ver con, que están más actualizadas. Por ejemplo, Mowadat, no sé si le conocéis, este hombre es ingeniero de Google, por eso lo he traído, porque digo, seguro que os suena. Este hombre tuvo un momento muy traumático en su vida, perdió a su hijo y en ese momento él dice, esto de trabajar, era un gran ingeniero de Google, sueldazo, cochazo, todo este tipo de cosas, ¿no? Dice, nuevamente lo mismo, esto no me da la felicidad y ante una situación en la que tengo que enfrentarme con mis demonios, necesito hacer algo distinto, ¿no? Y entonces el hombre se pone a investigar, como es ingeniero, y esas cosas, aquí imagino que hay muchos ingenieros, se os dan bastante bien, se pone a investigar e intenta llegar a la conclusión de dónde están las claves de la felicidad. Y una de las cosas que dice también tiene mucho que ver con lo que decía Tony Nadal, y es el gap que hay entre expectativas y realidad. Para Mowadat la felicidad es el gap, la distancia que tenemos entre nuestras expectativas y la realidad. Y es verdad que hoy en día las expectativas están muy desproporcionadas. Yo hoy coincido totalmente con Tony Nadal y lo estoy viendo con los membrillos que tengo en la universidad, con todo cariño lo digo lo de membrillos, porque estoy ahí en la lucha diaria por intentar que aprendan, pero lo veo con ellos. El mundo millennial tiene una forma de pensar y el centennial distinta al que teníamos generaciones anteriores, como la mía, por ejemplo, que es la generación X. Entonces, nosotros tenemos que también modificar nuestra manera de pensar para adaptarnos a lo que ellos nos traen nuevo. Pero ellos van a tener un problema, como decía Tony Nadal, muy grande de frustración, porque todo lo han recibido desde pequeños y además en tono de eres el mejor, todos son expectativas y entonces ese gap entre las expectativas y la realidad vamos a ver cómo lo gestionan, pero seguro que para ellos va a ser un challenge importante. Y también os traigo otra persona que para mí es un referente, su nombre es Tal Ben Sahar, él ha estado en España estos días, en el South Summit, en el Enlighted,
que se ha hecho en South Summit, no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de asistir. Tal Ben-Shahar empieza la cátedra de felicidad en Harvard, en su primera clase tiene matriculadas 6 personas, en su última clase tiene matriculadas más de 1.500 personas. Para que veáis que este tema de la felicidad no es algo baladí, no es algo que nos hayamos inventado, sino que es algo que es muy importante, que necesitamos y que debemos incorporar en nuestra vida. Y Tal Ben-Shahar, una de las cosas que dice, que para mí tiene mucho sentido, es que la felicidad está en permitirnos ser humanos. Permitirnos ser humanos. ¿Nos permitimos ser humanos? ¿Nos permitimos tener emociones? Además, él cuenta una anécdota que es muy curiosa, y es que cuando nace su hijo, él siente celos de su hijo. Y se sienta fatal, porque dice, coño, ha nacido mi hijo y tengo celos de esta situación porque me está separando de mi mujer. Y entonces tiene que aprender a gestionar, a observarse, a autoconocerse y decir, esto lo tengo que gestionar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues si os tuviera que dar algunas claves de cómo podemos caminar hacia esa felicidad, voy a dar antes para atrás. Y ahora os cuento el ejemplo este de Rosie Greyer. Os decía antes el tema de la coherencia, ¿no? Ser coherentes. ¿Por qué para mí es tan importante? Porque si yo alineo lo que pienso, digo y hago, y en este siempre me viene como referente Gandhi, si yo estoy alineado con mis valores, estoy alineado con mis pensamientos y estoy alineado con mi palabra, sí que es verdad que voy a tener también muchas más posibilidades de ser feliz. Esto tenía que pasar de una en una, pero bueno, el de la izquierda es Rosie Greyer y el de la derecha también. El de la izquierda como jugador de fútbol americano y en la derecha con una de sus principales aficiones, que es el petit pois, y es más conocido por, fijaros con casco y tal, la pinta que tiene el tío, pero a él lo que realmente le apasiona y lo que realmente le toca la fibra es hacer punto de cruz, y es famoso por haber escrito libros de punto de cruz, un tío coherente que está alineado entre lo que piensa, dice y hace, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos que, con 4 rasgos, y esto da para, no para una charla, da para 100.000 charlas, hablar de felicidad, y recordar que yo no vengo a hablaros de felicidad, sino de felicidad organizacional. Pero bueno, si quisiéramos caminar en la senda de poder mantener permanentemente ese estado más de felicidad, que es un trabajo diario, insisto, es un camino, tendríamos que trabajar la coherencia, el autoconocimiento, las relaciones y la compasión. En relación a las relaciones, 2 notas muy rápidas. Las relaciones, hizo un estudio también en Estados Unidos, lo hizo Richard Baldinger. Este es el estudio más largo que se ha hecho en la historia. Este estudio se hace sobre una muestra poblacional de 754 personas de Harvard y de Boston, y dentro de ese ámbito de muestra hay personas muy humildes, personas de Harvard académicas, personas más ricas, personas más humildes, como os decía. 75 años después, porque es un estudio que se ha realizado durante todos estos años, se les ha ido monitorizando, el principal feedback que se ha recibido, ¿sabéis cuál es? Lo que realmente permitía, y lo que, al margen de su situación económica, al margen de problemas, de historias, lo que todos valoraban más era el tema de las relaciones. Somos seres relacionales, cuidemos las relaciones. Las relaciones puede ser cualquiera, yo me puedo llevar regular con alguien de mi familia, pues me centro en aquellas relaciones que sí que dan sentido a mi vida, con mi pareja, con amigos, con compañeros del trabajo, cuidemos las relaciones. Y finalmente el tema de la compasión, que en nuestra concepción judío-cristiana es peyorativo, es negativo. Nosotros vemos la compasión desde una posición de superioridad, ¿no? Yo te compadezco, pero en filosofía oriental la compasión tiene mucho más que ver con un concepto más allá de la empatía, que lo decía antes Ángela, un concepto más allá de la empatía que es compasionare, apasionarse con, es decir, llegar a poder no solamente entenderte desde las neuronas espejo o empatizar contigo, sino tomar acción con respecto a ti y acompañarte en la vida. Si nosotros cuidamos la compasión, además el cerebro se alimenta de compasión, se alimenta de amor, es un 25% glucosa, un 30% oxígeno y el resto es compasión, es amor. Entonces tenemos que cuidar también eso. Y ahora ya sí, os voy a poner un vídeo también, un minutito, no sé si mientras lo van cargando, porque todo lo bueno que nos ocurre, si se puede, si no, no pasa nada, que veo que a lo mejor hay problemas. ¿Sigo? Pues no. Mira.
¿Por qué os traigo este vídeo? Pues simplemente para deciros que todo lo bueno nos ocurre en el momento presente. Tenemos que traer la mente al momento presente, tenemos que vivir en el momento presente, porque cuando se habla del tema de mindfulness y tal, que es, bueno, pues es la manera de aterrizar estos conceptos y que sean entendibles por todo el mundo, pero es verdad que cuando estamos ahí, realmente es cuando estamos en nuestra esencia y no permitimos lo que os decía, que esos demonios nos ataquen o que esa mente se dispare. Y ahora sí, os voy a hablar de felicidad organizacional. ¿Qué es felicidad? ¿Para vosotros es lo mismo felicidad organizacional que felicidad en las organizaciones? No es lo mismo. ¿Es lo mismo felicidad organizacional que tener una estructura de valores, como nos contaban la gente de Cabify, con todos los respetos? Está muy bien tener una estructura de valores, pero si quieres tener un ámbito, una organización feliz, tienes que hacer mucho más, tienes que trabajar en otros aspectos, no solamente la parte de la misión, la visión, la cultura, los valores, sino tiene que ser mucho más profundo. Porque en un entorno, en una empresa feliz, es donde nosotros realmente podemos desarrollar todo nuestro potencial. Imagino que conocéis los datos, sabéis que el 87% de personas están desencantadas de su trabajo, el engagement famoso, disengagement, ronda esas cifras, es una realidad, la gente no, todo este tipo de frases, la gente no huye de los trabajos, huye de los jefes, todo este tipo de cosas las conocemos y las sabemos. Claro, en equipos ágiles esto es un poco distinto, porque de hecho yo cuando me integro por primera vez en un equipo ágil con esta empresa danesa que os decía, como parte del equipo teníamos al CEO, pero ¿pensáis que el CEO de la empresa era el que llevaba o el que dirigía las reuniones, el que marcaba las interacciones, todo este tipo de palabras que tanto os gustan a vosotros, los sprints, los no sé qué? No, no era el CEO de la empresa. No era el CEO de la empresa, pero era parte del equipo. Esto, lógicamente, a mí me hizo cambiar. Yo venía de empresas muy jerárquicas y de repente me encuentro en una reunión de pie, todos de pie, muy ágiles, poniendo todo post-it por todas partes, y el CEO de la empresa es parte del equipo y no es el que dirige la reunión. Insisto, a mí esto me choca mucho y me llama la atención, ¿no? Entonces, por eso os digo, ¿es una necesidad o es una realidad? Para mí hoy en día ya es una realidad. El mundo ha cambiado. Y los que venimos de generaciones anteriores, como os decía, si pensamos que el mundo no ha cambiado, nos estamos equivocando de pe a pa. Las empresas no pueden permitirse seguir siendo jerárquicas. Las empresas tienen que ser redárquicas, pero eso no es un cambio que se hace en un día. Eso no es un cambio que se hace solamente trastocando valores, como decíamos anteriormente. Ese es un cambio muy profundo que requiere un replanteamiento global de toda la empresa. Todos lo sabéis, lo decía Javier. Tiempos VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, todo es, la tecnología va a toda velocidad, las empresas tienen que cambiar, pero por desgracia, o al menos lo que estamos experimentando, al menos en este país, en España, las empresas todavía no están cambiando. Quieren, y ya estamos en conversaciones con varias de ellas porque quieren hacerlo, pero uno, todavía no saben cómo hacerlo, dos, todavía no saben cuánto presupuesto quieren destinar a esto, luego no hay una apuesta clara por ello todavía, y hasta que no haya una apuesta clara esto no va a ser posible. Pero que es una necesidad hoy en día, os lo garantizo, porque las empresas necesitan generar entornos donde las personas se sientan productivas y se sientan bien. Hicieron un experimento también buscando en Google el mejor equipo del mundo mundial en Google, y cuando hicieron este experimento se dieron cuenta que el foco en los 77 primeros equipos lo estaban poniendo en las personas, juntaban a los mejores tíos en el equipo y de repente dijeron, coño, el foco no lo podemos poner en las personas, el foco lo tenemos que poner en la dinámica del equipo, y se dieron cuenta que dándole al equipo un contenido, un propósito, una comunicación productiva, efectiva, y además permitiendo que existiera seguridad psicológica dentro del equipo, es cuando realmente se generó y se produjo el equipo de alto rendimiento que ellos buscaban. ¿Cómo se consigue la seguridad psicológica dentro de un equipo? Tú no puedes llegar un día y decir, sentiros seguros aquí, que hable el que quiera. Esto no funciona así. Tú dentro de una empresa lo tienes que tener integrado, y cuando llegas a esa reunión, como me pasaba a mí, yo en las primeras reuniones ni abría el pico, tenía el CEO ahí al lado, estaba de pie, estábamos en el sprint 3 o 4, digo, pues yo aquí callado, hasta que me di cuenta que la propia dinámica de la empresa me permitía y me daba, porque yo venía con mis parámetros y con mis creencias limitantes, como todos tenemos, de que yo no debo hablar si el CEO está aquí de pie al lado mío. Entendí que la seguridad psicológica era algo que
generaba la empresa desde su entorno, aprendí, me empapé, por decirlo de alguna forma, de la manera de funcionar de la empresa, y entonces sí que empecé a funcionar en los equipos con esa seguridad, y os puedo garantizar que por primera vez en mi vida ahí fui realmente feliz en una empresa. Al final, no sé si sabéis que solamente un 30%, cada vez está bajando más, solamente un 30% de nuestro paquete retributivo, de nuestras condiciones retributivas, tienen que ver con la pasta. Solamente el 30%, antes era el 70%, el 80%, ahora solamente es el 30%, el 70% restante tiene que ver con conciliación, como traían también antes, tiene que ver con posibilidad de trabajar a distancia y tiene mucho que ver con este tema que os cuento de estar en entornos de seguridad psicológica. Reconocer significa ver de nuevo, ¿no? Hicieron hace muchos años Elton Mayo, que es uno de los primeros que cambia la manera de organizar las sociedades, las empresas. Elton Mayo en 1908 hace un experimento que se llama Hawthorne Effect, ¿no? El efecto Hawthorne. Lo que hacen aquí es que en unas empresas de Hawthorne cambian las condiciones de iluminación a mejor y automáticamente, ¡pum!, aumenta la productividad. Pero luego, curiosamente, disminuyen las condiciones de iluminación y vuelve a aumentar la productividad. Luego, la correlación no estaba en las mejoras internas que ellos veían en la empresa, la correlación estaba en que ellos se sentían parte de un proyecto, se sentían parte de un experimento, entre comillas, se sentían observados por la dirección. Entonces, el reconocimiento sería, junto a el sueldo ecológico que llamamos del 30%, un 20, un 25% tiene que ver con reconocimiento. Y el reconocimiento solo se genera nuevamente en empresas con una determinada filosofía, con un determinado entorno feliz. Y ya para terminar, os traigo el ejemplo que yo conocí de esta empresa danesa, ¿no? Y que además está muy relacionado con una filosofía que no sé si conocéis, que se escribe Hygge, pero se pronuncia Hua. Los daneses tienen estas cosas tan raras, ¿no? Un idioma imposible de pronunciar. Yo en 6 años he aprendido a decir Medbelin y ya está, que es gracias, creo, porque seguro que lo pronuncio mal. O sea que es imposible, es un idioma complicado, y Hygge, a lo mejor lo habéis visto, se escribe Hygge, y tiene que ver con esta foto de aquí, ¿no? Este es un momento Hygge, que sí, perdón, hasta estos días, como os decía, un poco tocado. ¿Qué es un momento Hygge? Un momento Hygge es el contexto crea el texto. Entonces tú creas las condiciones para que ocurran cosas distintas. ¿Dónde surge la creatividad? En contextos distintos. Por eso Google, que lo sabe muy bien, ha adaptado sus oficinas, tienen dreaming rooms y todo este tipo de cosas. Eso no lo hacen para que la gente esté más contenta solo, lo hacen porque saben que con eso fomentan la creatividad. Entonces esta filosofía Hygge, que sería esta foto, un momento en el que tú estás ahí con tus calcetines, tu taza humeante de chocolate, estupendamente, en este momento tú, ¿qué estás diciendo a la persona que está contigo? Le estás diciendo, estoy presente para ti, estoy creando un contexto donde permito que ocurran cosas distintas. Ya sabéis, vamos muy rápido por la vida, de hecho vamos como pollos sin cabeza. Tenemos que parar, tenemos que ir al momento presente y ahí es donde ocurren cosas fantásticas, ¿no? Entonces esta filosofía Hygge, se han escrito libros, yo también en uno de mis libros hablo de la filosofía Hygge. Esta filosofía Hygge se ha aplicado en el mundo empresarial, no en todas las empresas, pero sí en muchas empresas danesas, ¿no? Entonces una empresa danesa, estos son compañeros míos en el muelle de Copenhague, fijaros, para que tú te pongas así y muestres, esto nadie les pidió, oye, y que estéis muy felices, esto sale espontáneamente. Cuando esto sale espontáneamente es porque realmente lo tienes integrado. ¿Qué significa Arbetsglädje? Otra palabrita difícil de pronunciar, felicidad en el trabajo. Fijaros, el único país del mundo que con una palabra describe algo que nosotros necesitamos varias. Arbetsglädje significa felicidad en el trabajo, es decir, que ellos lo tienen dentro de su filosofía muy, muy integrado. Y ocurren cosas como estas también, ¿no? Que un tío se va y escribe en el suelo de la playa Ecopedia, que era la wiki que teníamos dentro de Economic, o se ponen el traje y se ponen a correr vestidos así, salen a correr por Copenhague y no les importa, ¿no? O Kim, por ejemplo, que se llamaba Zen Master, y
Este era el departamento, el Planet Wow, es de donde se hacía todo el tema de atención al cliente, ¿no? Lo que veíamos antes también con Quality Assurance, con QA, pues este era el departamento de atención al cliente y se llamaba Planet Wow, con dos superhéroes a la entrada del departamento, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente es posible, insisto, si lo tienes muy integrado, si has hecho esa transición hacia un entorno de empresa feliz. Y los resultados estaban ahí, como os decía. Yo llego, 15.000 clientes, me voy, 200.000 clientes, se ha vendido por primera vez como unicornio en más de 1 millón de euros a un fondo de inversión. Entonces, bueno, pues lógicamente es algo que hoy en día es totalmente necesario y que vosotros podéis experimentar a lo mejor en vuestros equipos Agile, pero que en empresas más tradicionales, al menos las que yo he conocido y viniendo de auditoría, os podéis imaginar cuál ha sido mi transición, pues desde luego no existen, ¿no? Y finalmente os quiero contar lo que estamos haciendo nosotros ya. Nosotros, como os decía, tenemos el método HOW de Happiness at Work, ya estamos trabajando en ello, somos un equipo multidisciplinar de varias personas, yo aporto esa parte un poco más académica, pero hay gente que trae otras cosas muy interesantes y es decir, ya estamos intentando aterrizar esto aquí, esa sería la buena noticia, ¿no? Que al menos estamos intentando ya cambiar las cosas. De hecho, bueno, estos serían los 3 ámbitos en los que nos centramos, el primero no se ve, pero tiene que ver con los valores, la misión, la estructura, lo que son las relaciones de la organización en general y luego pues el sentido del propósito y el desarrollo profesional, ¿no? Y también hemos hecho, estamos ya en la segunda edición del CHO, el Chief Happiness Officer, estamos formando a los próximos gerentes de felicidad, los Chief Happiness Officer y estamos ya por la segunda edición. Suena a coña, lo sé, pero igual que, a ver, puede haber un Scrum Master y no puede haber un CHO dentro de una empresa. Que yo para aprenderme lo que era un Scrum Master necesité 3 días. Digo, coño, esto suena fatal. Así que, bueno, pues estamos ya formando a los próximos gerentes de felicidad. Ahora mismo en España solo hay una empresa que tenga un puesto, una persona, o bueno, de las grandes, identificada como gerente de felicidad es una mujer, ¿vale? Y ya pues para terminar, esta famosa frase que la teníais también ahí en la presentación de mi ponencia, ¿no? De Richard Branson, cuida de tus clientes porque serán ellos los que, cuida de tus empleados porque serán ellos los que traigan a tus clientes, ¿no? Y bueno, como creo que he terminado un poquito antes de lo que... ¿No? Pues como creo que no... Si hay alguna pregunta puede haber, ¿no? Puede haber una pregunta. ¿Tú? Vaya. El micro. Ahora es la comida, o sea que... Claro, es que me toca antes de la comida, mal momento. Hola, muchas gracias por la ponencia. A ti. Ha sido inspiradora. Gracias. Y te quería preguntar por una cosa que es que se me ha quedado ahí resonando de la parte más filosófica que has hecho al principio. Si tú crees que realmente eso que decía el Dalai Lama de ser coherente entre lo que dices, piensas y haces es posible, ¿no? Porque muchas veces, o sea, a mí me gustaría no gritar a mis hijos, pero me veo en situaciones, yo tengo 4, que les tengo que gritar, es una cuestión de supervivencia. Entonces, ahí a lo mejor no soy coherente con lo que pienso, pero creo que es imposible. Pues sí, tienes razón y de hecho el ser coherente, además en esta sociedad de hoy en día yo lo veo como un reto brutal. Ser coherente hoy en día es muy complicado porque los riesgos que tenemos o los incentivos que tenemos a no serlo son muy fuertes. Mentimos en el trabajo porque tenemos miedo de perderlo. Vivimos, uno de nuestros grandes maestros y las personas que trabajamos un poco con emociones os lo sabemos, os lo podemos contar, uno de nuestros grandes maestros es el miedo. Somos muy miedosos por lo que os decía, porque el cerebro está preparado para la supervivencia y siempre se va a enfocar en aquello que puede ser una amenaza, que puede ser un riesgo, que puede ser algo peligroso, ¿no?
Entonces, ante esa amenaza y ante ese miedo, es muy probable que muchas veces no alineemos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? O no digo lo que quiero porque me lo tengo que callar y me tengo que morder la lengua. Entonces, ser coherente 100%, insisto, yo solo he conocido, he visto una persona que es Gandhi, que me parece, cada vez que estudio más su legado, me parece increíble las cosas que este hombre hizo, desde decir, no, yo entiendo, esta es mi coherencia, esto es mi manera de verlo, voy a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y si sus últimas consecuencias es la muerte, pues hasta la muerte, ¿no? Eso es muy difícil, ser coherente hasta ese extremo es muy difícil. Yo lo que os diría, aquí todos somos aprendices. Yo todos los días me levanto intentando ser un poco más feliz. Yo lo tenía muy crudo porque por naturaleza soy depresivo. Y encima la vida me lo ha puesto difícil. Yo quise ser padre y no he podido ser padre, y lo hemos intentado por todos, hasta la gente que ha ido a adoptar internacionalmente se ha traído a sus niños, pues nosotros no hemos podido ni eso. Y si os cuento las peripecias y las historias, lo tengo escrito por ahí en blogs, fliparíais, porque es que hasta ese punto te vas al país que en teoría es más fácil y justo cambian los condicionantes porque están llegando todos los americanos a ese mismo país, ¿no? A mí me han pasado cosas que me han dificultado mucho, o que me han forzado mucho, o que me han hecho un challenge importante para intentar estar todo el día o lo más cerca posible de esa coherencia, ¿no? Entonces, somos aprendices, estamos en este camino que es la vida, y como os decía, la felicidad no es la meta o no es el destino, es el camino que se construye o que construimos día a día, ¿no?